Bueno, buenos días. Este vídeo no pretende mandaros ninguna tarea más, solamente pretende intentar ayudaros con el cálculo de derivadas, porque os veo todavía demasiado verdes, ¿vale? Entonces la idea de grabaros este vídeo es solamente que os sirva para que adquiráis algunos hábitos respecto al cálculo de derivadas que pueden ser buenos. También, junto con este vídeo, os voy a mandar un PDF, que ya os lo mandé antes, con un montón de ejercicios resueltos para que le echéis un vistazo a esos ejercicios por si os ayuda, ¿vale? Pero bueno, no me enrollo más y podemos calcular derivadas. Fijaros, como he dicho muchas veces, para el cálculo de derivadas siempre es importante identificar el tipo de función que tenemos o dentro de las funciones que hay, que son constante, potencial, exponencial, logarítmica, ¿vale? Esos son el tipo de funciones. Entonces, siempre cuando tengamos una derivada, una función para derivar, tenemos que preguntarnos, ¿qué tipo de función es? Si nosotros no lo conseguimos identificar directamente, tenemos que ver si la función de la que procede, ¿vale? Es producto, suma, resta o división de funciones, ¿vale? Entonces, siempre que nos den una función, nos preguntamos primero, ¿qué tipo de función es? Si identificamos el tipo de función, pasamos a una segunda pregunta, no, ¿qué es? ¿Es simple o compuesta la función que nos dan? ¿Vale? Si no conseguimos identificar el tipo de función, siempre tenemos que intentar ver si la función procede de una operación básica, suma, resta, como digo, multiplicación o división. Y una vez que la tengamos, ¿vale?, identificada, pues aplicamos la regla. Si es potencial, pues seguimos las reglas de las funciones potenciales. Si es suma de funciones, pues seguimos las reglas de la operación suma de la derivada para la suma de funciones y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, la primera función que tenemos, fijaros, me dan esto. Entonces yo la miro un poco y digo, tengo algo elevado a un número. Ese algo no es la x, sino que es una función que depende de x. Entonces esto es una potencial compuesta, ¿vale? Porque esta función sale de componer dos, de componer la x cuadrado, ¿vale? La x cuadrado con la función x elevado a 4 menos 3x cuadrado. Fijaros, si yo hago esto, tengo esto, le voy a llamar h, ¿vale? Para que no nos confundamos. Y tengo esta función, las x elevado a 4 menos 3x cuadrado, ¿vale? Así, y hago la composición de una con otra, hago esto es h, ¿vale? Hago eso, pues fijaros que se me queda h de g de x, o sea, h de x elevado a 4 menos 3x cuadrado, o sea, h de x es x cuadrado, pues h de esto es donde ponga la x, pongo x elevado a 4 menos 3x cuadrado. Pues se me queda, pongo aquí, se me queda x elevado a 4 menos 3x cuadrado al cuadrado, ¿vale? Entonces, esta función, que es la que nos dan a nosotros, aquí arriba, ¿vale?, sale de la composición de dos funciones, que son estas dos. Entonces, es una potencial compuesta, porque es algo elevado a un número, no solamente x, sino algo que depende de x elevado a un número. Entonces, esto es potencial compuesta. ¿Y qué pasa con el 3 de este? Pues se podría derivar de dos maneras, como un cociente de funciones o darnos cuenta de que realmente f de x es un tercio por x elevado a 4 menos 3x cuadrado al cuadrado. Entonces el producto f de x es el producto de un número por una función, ¿vale? Entonces, realmente la función que nos dan ya la hemos identificado, porque es un producto de dos funciones. Entonces tenemos que seguir la regla del producto, ¿vale? ¿Qué tipo de funciones? Pues una constante por una potencial compuesta. Pues entonces, ¿cómo se deriva eso? Pues me vengo aquí, ¿vale? Vengo aquí para que lo veáis. f' de x. Como tengo un caso especial que es número por función, pues entonces aparto el número y hago la derivada de la función. Fijaros cómo lo pongo, ¿eh? Que es importante la notación. Hago la derivada de esto.
Ahí está, ¿vale? Entonces, ¿cuánto es la derivada de esto? Pues fijaros, como es potencial compuesta, miro la fila de la potencial compuesta. Entonces, el 1/3 lo pongo para no equivocarme. ¿Qué me dice la fila de la potencial compuesta? Que para hacer la derivada tengo que aplicar la regla de la cadena, que para este caso es el 2, que es el exponente, pasa adelante multiplicando. Dejo la base tal como está y al exponente le resto 1, o sea, lo dejo así. Y ahora tengo que hacer la derivada de lo que hay debajo del exponente, que en este caso sería un polinomio. Entonces, para hacer la derivada del polinomio, como es una recta, pues tengo que hacer la derivada del primero menos la derivada del segundo. El primero, fijaros, es x elevado a un número, eso es potencial simple. Y aquí tengo 3, o sea, un número, por x elevado a un número. Esto es potencial simple y esto es el producto de una constante. Pues entonces, hago la derivada del primero, 4x3, menos el 3 lo aparto, ¿vale? Y hago la derivada de x cuadrado. ¿Cuánto es la derivada de x cuadrado? Como es potencial simple, bajo el 2, que multiplicaría el 3, entonces se me queda menos 6x. Y ya está. Ahora, ¿cómo se pondría esto más bonito? Pues en este caso, el 2 multiplica el 1 y se divide entre 3 y he terminado, porque esto así factorizado está estupendo, ¿vale? Entonces, esa es la primera. Esta, fijaros, es una radical compuesta de índice 2, o sea, una raíz cuadrada. Entonces, si miramos cómo se deriva esta función, es fácil. Utilizando la regla de la cadena, fijaros, ¿por qué es radical compuesta? Lo de compuesta que está costando un montón. Porque no tengo la raíz de x, sino que tengo la raíz de una función que depende de x. ¿De dónde surgiría esta? Vamos a hacerlo otra vez esto. Esto yo sé que os gusta un montón. Tengo esta y tengo esta. Entonces, si yo hago h compuesto con g, fijaros que se lee al revés. Pues se me queda g de h de x. Esto os gusta, ¿eh? Entonces, g de x cuadrado más 3. O sea, donde está la x, fijaros dónde está la x, pongo x cuadrado más 3. Pues se me queda la raíz cuadrada de x cuadrado más 3. Entonces, ¿cómo ha surgido esta función que me están pidiendo que derive? Para hacer la composición de dos funciones, de estas dos. Entonces, esta es una radical compuesta, está claro. ¿De qué forma se ve esto fácil? Pues diciendo, a ver, si tengo la raíz de una cosa que no es x, pues radical compuesta. Mira, pues ¿cómo se deriva esto? Pues está muy sencilla. F' de x, igual, lo voy a poner aquí para que se vea. Hago la derivada de lo de dentro. Voy a utilizar la regla de la cadena, acordaros. Es la derivada de lo de dentro. Partido de 2 por la raíz cuadrada de lo de dentro. Entonces, arriba tengo una potencial simple porque tengo x elevado a un número más una constante. Entonces, como tengo una suma de funciones, pues la derivada del primero, y como el segundo tiene derivada a 0, pues se me queda así. Y ahora, ¿qué le pasa a esto? Pues se me queda así. El 2 con el 2 se va y he terminado. Fijaros que es sencillo. Esta os quejaréis. Esta. Esto sí que es difícil. Fijaros, radical compuesta de otro índice. Entonces, ¿cómo se hace estas derivadas? Pues yo recomiendo que cuando la raíz no tenga índice 2, ¿vale? Como la de antes, pues también habría formulita para esta, que sale directamente, pero yo siempre prefiero hacerla esta de otra manera, pasando las radicales de otro índice a potenciales de este tipo, ¿vale? Entonces, fijaros, y por eso en la tabla estas no aparecen, porque te sugieren de forma implícita que la pasa a potencial. Entonces, ¿cómo se pasa esta función a potencial? Pues acordándonos de lo que significa una raíz. ¿Qué significa una raíz de índice 3? Pues que esto se puede poner así. Estas de arriba también se podrían hacer así. Si queréis lo intentáis, ¿vale? Pero yo recomiendo sobre todo estas, porque no hay fórmula, en la tabla no tenéis fórmula, si os aparece alguna de estas, que la hagáis así. Entonces, fijaros, es algo elevado a un número, potencial compuesta. Hemos pasado de una radical de índice 3 a una potencial compuesta. ¿Cómo se deriva esto? Ya no voy a hacer eso que os gusta tanto, ¿vale? Perdonadme. El exponente se pone delante, dejo la base y al exponente le resto 1. Eso sería por ser potencial. Y ahora por ser compuesta, aplicando la regla de la cadena, tengo que hacer la derivada de la base.
se me queda así. Entonces, haciendo cuenta, todo aquí, que ya no me coge. 1/3 por la raíz de x más 3x, y aquí son 1/3 menos 1 menos 2/3. Exponente negativo, eso significa que lo pondría abajo, ¿vale? Y ahora, por la derivada de una suma. Pues la derivada de una suma es la derivada del primero. La derivada de una raíz cuadrada de x, esta súper famosa, ya lo tenéis que saber seguro, la pongo, pero estoy seguro que la sabéis, ¿vale? Más la derivada de 3x. La derivada de 3x es la derivada de número por x, y la derivada de x es 1, entonces se me queda 3. Entonces, ¿cómo nos comemos esto? Fijaros, ¿cómo lo ponemos esto de una forma más bonita? Pues, el exponente menos 2/3 significa que esto es que va abajo, y esto es una raíz cúbica abajo, ¿vale? Esa viene del 3 este. Y ahora se me queda la raíz de x más 3x elevado al cuadrado, ¿vale? Este 3, como está abajo en el denominador, va aquí, ¿vale? Y todo esto, si queremos, lo ponemos aquí arriba. Y ya termina, ¿vale? Evidente, voy a poner esto aquí más chiquito y justo aquí. Evidentemente que esto se podría seguir simplificando, pero lo dejamos así porque así más o menos está bien, ¿vale? Entonces, esto es un pedazo de derivada. Os quejaréis que estoy haciendo telita, ¿vale? Derive usted esto. Pues para derivar esta función, fijaros que lo único que tengo que hacer, como he dicho antes, es identificar el tipo de función. Pues entonces aquí, o la operación que hay para conseguir esa función. Aquí evidentemente aparece un cociente de dos funciones. Esta es la de arriba, número por resta de funciones. Entonces eso está perfectamente identificado ya. Eso yo lo sé derivar. Y abajo tengo algo elevado a un número. Pues entonces, ya sé que estáis levantando la mano, me lo estáis diciendo que es. Es una potencial compuesta. Potencial compuesta, algo elevado a un número. Pues entonces, si yo quiero hacer la derivada, aplico la regla del cociente. Entonces sería, fijaros cómo lo pongo, que esto es súper importante que ahora al principio la pongáis. Por si os equivocáis, por lo menos la persona que está corrigiendo, en este caso yo, ¿vale? Ve que os sabéis la regla. Entonces, esto es un tachón, ¿vale? La derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, ¿vale? Menos el de abajo derivado, esto se va a quedar súper mal. Por el de arriba sin derivar. Esto sería todo el numerador, ¿vale? Y abajo, el de abajo al cuadrado. Entonces, esto es un cacho de derivada que te caga. Pues, ¿qué hacemos? Pues vamos a coger otro folio y lo vamos a ir haciendo por separado. Entonces, fijaros. Voy a poner aquí para que me acuerde lo que tengo que hacer. ¿Vale? Entonces, está sonando el móvil como un clásico. Fijaros, tengo que hacer. Por un lado, la derivada lo voy a hacer por separado y luego lo pongo, ¿vale? La derivada de esto. Aquí. La derivada de esto. Entonces eso es número por función. Fijaros que esto, si tenéis que hacer una derivada de estas gordas, lo que he dicho muchas veces, siempre en el papel dividís, ¿vale? Y aquí hacéis cálculos. Pero en un ejercicio de este tipo, fijaros, se pone esto primero, ¿vale? Bien puesto, fijaros que eso sería el numerador, ¿vale? Y luego, estas cosillas las pone aquí al lado, los cálculos los hace aquí a la derecha. ¿Sí? Y luego lo completa. Eso es número por función. Entonces, el número lo aparto y hago la derivada de la función. Entonces, el número lo aparto y se me queda el 4, ¿vale? La derivada de una recta. El 4 su derivada a 0 y el menos 2x su derivada a menos 2. Entonces se me queda 4 por menos 2, o sea, menos 10. Ya he terminado eso. Ahora, otra cosa que tenía que derivar era esto. El 4x menos x cuadrado elevado a 5. Aquí, ¿vale? Esa es otra cosa que tenía que derivar. Entonces, esto es una potencial compuesta otra vez. Entonces, ¿cómo se deriva? Pues utilizando la regla de la cadena. Y el potencial compuesto, por lo que he dicho, es algo elevado a un número. Le quito 1
Y ahora hago la derivada de 4x menos x cuadrado. La derivada de 4x, 4. Y la derivada de x cuadrado menos 2x. Entonces, esto lo podemos dejar así, ¿vale? Ahora mismo ya tengo otra derivada hecha. Pues ya está. Entonces, completo mi ejercicio. Fijaros, lo voy a poner otra vez, lo voy a escribir otra vez aquí, que tengo más espacio, para que veáis, ¿vale? Esto era 5 por 4 menos 2x, y todo ello derivado por 4x menos x cuadrado elevado a 5. Como lo siga escribiendo tan grande, no me coge. 4x menos x cuadrado elevado a 5, derivado por 5 por 4 menos 2x. Y todo ello partido de 4x menos x cuadrado elevado a 5 elevado a 2. ¿Vale? Esto era el rollo que tenía, ¿vale? Entonces, fijaros, sustituyo esto de aquí, ¿vale? Por menos 10. Y esto de aquí, eso de aquí, por esto, ¿vale? Pues eso es lo que voy a hacer. Pongo, entonces tan grande, no coge. Pongo f' de x igual menos 10 por 4x menos x cuadrado elevado a 5. Menos 5 por 4x menos x cuadrado elevado a 4 por, fijaros, por 4 menos 2x, ¿vale? Y aquí se me queda otra vez 4 menos 2x. Entonces, hay, ¿cuántos 4 menos 2x hay? Pues hay 2, este y este, ¿vale? Ese y ese. ¿Y cuántos 5 hay? Pues está este y está este, ¿vale? Entonces, por 5 al cuadrado, por 4 menos 2x al cuadrado. Se me queda esto. Y partido todo de 4x menos x cuadrado. Aquí como tengo un exponente encima de otro, se multiplica. 10. Entonces, ¿qué se puede hacer con esto? Pues aparte de echarte a llorar, lo único que puedo hacer aquí es simplificar esto. ¿Cómo se simplifica? En las derivadas de funciones racionales, pues siempre vamos a intentar sacar factor común, ¿vale? Para sacar factor común, estas cuentas no se hacen, sino que nos damos cuenta que hay común en este primer sumando y en este segundo sumando. Pues si nos damos cuenta, es el 4x menos x cuadrado elevado a 4. ¿Por qué? Porque aquí hay 4 y aquí hay 4 y 1 más, porque hay 5, ¿vale? Entonces, eso justo lo vamos a sacar factor común y lo vamos a simplificar. Vamos a sacar 4x menos x cuadrado, ¿vale? Y lo vamos a simplificar con otros 4 de aquí de abajo, ¿vale? Entonces, fijaros cómo lo voy a poner. f' de x igual 4x menos x cuadrado elevado a 4 por, se me queda menos 10 por 4x menos x cuadrado menos el 5 al cuadrado, que esto es 5 al cuadrado, son 25, menos 25 por 4 menos 2x al cuadrado. ¿Vale? Se me queda eso. Y aquí 4x menos x cuadrado elevado a 10. Entonces, 4 de estos se van con 4 de estos. Aquí se me queda un 6. Entonces, ¿qué me falta solamente? Pues aquí lo único que ya podría hacer es hacer cuenta aquí arriba y ya habría terminado, ¿vale? Todo esto. Lo vamos a hacer porque así repasamos el cuadrado de una recta, ¿vale? Entonces, aquí al principio tengo menos 10 por 4x menos 40x. Y menos 10 por menos x cuadrado, 10x cuadrado. Y ahora aquí tengo menos 25, que me espero, porque primero la potencia serían 16 más 4x cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, o sea, 2 por 4, 8, y por menos 2, menos 16x, ¿vale? Y abajo, el 4x menos x cuadrado elevado a 6. Entonces, hago la derivada. Esto lo estoy poniendo para que veáis que hay derivadas mucho más difíciles, ¿vale? Entonces, menos 40x más 10x cuadrado. Dios, y ahora, calculadora. ¿Dónde está la calculadora? Aquí. 25 por 16.
400 menos 100x cuadrado más 400x. 4x menos x cuadrado elevado a 6. Entonces ya haría la cuenta de aquí arriba y ya habría terminado. Fijaros que se me queda menos 90x cuadrado más 360x menos 400 partido del otro. Aquí. ¿Vale? Pues ya está. Ese es el ejercicio. ¿Vale? Y ahora, estos que quería hacer, ya termino. ¿Vale? Y os dejo tranquilo. Fijaros, exponencial compuesta. La exponencial en este caso de base e. ¿Vale? Acordaros que si no tiene la base e, hay que multiplicar por el logaritmo neperiano de la base. Y aquí, en esta de logaritmo neperiano, pues es la derivada del de arriba, utilizando la regla de la cadena. La derivada del de arriba entre la derivada de lo de dentro, o sea, del argumento, entre lo de dentro. Y si es otra base, no es el logaritmo neperiano, hay que dividir por el logaritmo neperiano de la base. ¿Vale? Entonces, en esta, pues estas están chupadas. Las exponenciales son las más fáciles. Utilizando la regla de la cadena, es la derivada de lo de arriba, o sea, del exponente, por ella misma. ¿Vale? Si fuera otra base, multiplicaría por el logaritmo neperiano de la base. Entonces se me queda esto. 3x cuadrado más 2 por eso, perfecto. Aquí, ya está, esa es la derivada. Aquí no se hace más nada. Esta, pues fijaros, si hago la derivada de esto, sería la derivada de esto, ¿vale? Del exponente, esta exponencial compuesta por ella misma, por el logaritmo neperiano de la base. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues justo la derivada de menos x cuadrado. Esta es una potencial simple, el menos se pone fuera y hago la derivada de x cuadrado. Fijaros que esto es menos 1 por x cuadrado, entonces el menos 1 se pone fuera y hago la derivada de x cuadrado, que es 2x, pues se me queda esto. ¿Vale? Y ahora, esta, como he dicho antes, esto es logaritmo neperiano de algo, o sea, logarítmica compuesta. Como la base es la e, esta se queda mucho más fácil. Entonces, la derivada sería la derivada del de arriba partido, vamos, la derivada del de arriba otra vez, la derivada del argumento entre el argumento. Así se hace la derivada de la logarítmica, ¿vale? Siempre. Entonces, ¿esto qué es? Fijaros, esto es, se puede ver como un cociente de funciones o, que es mucho más fácil, como el producto de un número, que en este caso sería un quinto por x cubo. Entonces, ¿cuánto es la derivada de un quinto por x cubo? Pues el un quinto lo pongo fuera y hago la derivada de x cubo. Gracias por decírmelo. Es 3x cuadrado. Y aquí, x cubo entre 5. Entonces, si nos venimos aquí abajo y hacemos la cuenta, se me queda 3x cuadrado entre 5 partido x cubo entre 5. Entonces, ¿qué le pasa a esto? Que los 5 se van, ¿vale? Porque son el de fuera con el de fuera y el de dentro con el de dentro. Entonces, el 5 que multiplica arriba y multiplica abajo se va. Se me queda 3x cuadrado entre x cubo. Estas x cuadrados se van con 2 de aquí. Entonces se me queda 3x. ¿Vale? Está chupado. Y ahora esta, fijaros. Esto, ¿cómo se hace? Pues empieza. Dice, esto es una logarítmica compuesta. Es un logaritmo neperiano de algo. ¿Vale? Empieza de fuera a adentro. Logaritmo neperiano de algo. Entonces, como es logarítmica, pues como he dicho antes, el argumento que sería esto, ¿vale? Se deriva partido de ¿quién? De justo lo que hay dentro. ¿Vale? Eso. Igual que antes, fijaros. El argumento se deriva y se divide de lo que hay dentro. ¿Vale? Entonces, esta derivada, como es difícil, la hago aparte. Fijaros. Igual que antes. Pues esta es logarítmica, otra vez empiezo de fuera hacia adentro. Logarítmica compuesta. Entonces, ¿qué se hace? Pues la derivada de esto partida de eso. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto es la derivada del logaritmo neperiano? Pues 1 partido de x. Esta otra que hay que sabérsela. Entonces se me queda 1 partido de x entre el logaritmo neperiano de x.
Esto, aquí se le pone un 1, esta es la raya principal de fracción, entonces el 1 con el 1 arriba. Y la x, el logaritmo de x, se multiplica. Esto se pone siempre la x delante, x por logaritmo de x, para no equivocarte. Entonces ya tengo que esa es mi derivada. Pues ya está. Esto es aquí, lo pongo aquí arriba. Pues entonces se me queda que f' de x es igual a 1 partido. Fijaros que es justo esto. Esto, ¿vale? Que ya lo calculamos. 1 partido de x por logaritmo neperiano de x partido del logaritmo de x. Entonces, esto se me queda 1 partido de x por logaritmo de x por logaritmo del logaritmo de x. Ahí se me queda ese rollito tan guapo. Lo pongo aquí para que lo veáis, ¿vale? Bueno, espero que os haya ayudado, ¿vale? Os mando este vídeo, ya digo, y os mando también de nuevo la dirección del PDF donde hay un montón de ejercicios resueltos, entre ellos estos, que de ahí lo sacamos. Venga, hasta luego.